Siempre que veía fotos de viajeros en lagos perdidos en las montañas, soñaba con visitarlos. Ahora que estoy aquí es simplemente espectacular. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Feliz cumpleaños a Gaby. Esto es Mochilazo y nos dirigimos a las montañas rocosas. Es aproximadamente una hora 10 de Loveland, donde nos estamos hospedando. Hicimos check out. Entramos por la entrada del este, que viene siendo la del pueblo de Estes Park. Acompáñanos, vamos a descubrirlo. La entrada a las montañas rocosas cuesta $25. Puedes comprar el pase anual en esta dirección, que cuesta $80, pero te servirá por un año para todos los parques nacionales. En nuestro viaje se ha pagado solo. También en las montañas rocosas tendrás que hacer una reservación de $2. Esta es la página de internet, solo es para que tengas un lugar ese día para entrar, porque hay mucha gente y el parque no es tan grande para todos esos automóviles. Amigos, estamos de nuevo en Estes Park. Llevamos entrando Rocky Mountain National Park, pero vamos a empezar desde el principio. No sabemos si es por el COVID o siempre tienes que hacer esto, pero tienes que hacer una reservación para la entrada al parque. Te dan cierto número de carros al día. Cada hora están dejando entrar más personas. Nosotros tenemos la reservación última que había para hoy era a las 12 del día y lo reservamos desde hace un par de meses. Hace un mes lo reservé, sí. Solo te dan 2 horas, de 12 a 2. A las 2 de la tarde se supone que te tienes que salir. Me van a decir, Luis, te falta barrio, pues quédate allá adentro. Eso ya lo veremos cuando estemos adentro. El punto es que son casi las 11 de la mañana y el guardia nos regresó. Nos dijo que hasta las 12 podemos entrar. Y es una mamada, estamos enojados, disgustados, sabemos que las reglas son las reglas, pero vienes desde muy lejos para el parque, ¿no? Es el punto, volvimos a Estes, vamos a ver el pueblo, es muy bonito, está al pie del parque. Es caro hospedarse aquí, pero si se quieren quedar un par de días y que el parque les quede muy cerca para que entren y salgan, son como menos de 10 minutos para este es entrar el lugar al parque. indicado. Está muy bonito el pueblo, es como de estas cabañas antiguas, el centro histórico. Vamos a pasar también al Visitor Center para comprarnos unos parches y enviar algunas postales de recuerdo también. A diferencia de Yellowstone, aquí sí tienen un Visitor Center que no es permanente, es una trailita pequeña, pero al menos tienen uno. Lo bueno que compres las cosas ahí es que va a la conservación del parque. Y no cobran taxas, eso es nada más lo que pagas para ellos y ya. Mejor comprarlas ahí que en una gift shop que no sabes a dónde se va la aduana. Amigos, es impresionante ver la fauna, los animales salvajes tan cerca de las casas, tan cerca de todo, sin que nadie los moleste. Es impresionante ver un ciervo macho con toda la manada. Yo creo que es algo que hay que aprender. Bueno, no sé en los demás países donde nos estén viendo, pero al menos en el Bajío, en México, todos estos ciervos ya los han matado. Amigos, logramos entrar. Llegamos un poco antes de las 12, 7 minutos antes. El Ranger dijo que iba a ser una excepción Una gran excepción. por 7 minutos y nos dejó entrar. Vamos a explicar esto rápido. Una de las entradas más grandes es Estes, es la entrada del este. Y hay otra entrada en el oeste. Depende de la que quieran usar. A nosotros se nos hizo más fácil la del este porque es donde hay más hospedajes. Y pues está cerca de Loveland. De Denver. El parque lo tienes que recorrer en carro. Es igualmente inmenso, es muy grande. Hay muchas rutas donde quieras ir. La verdad necesitas 2 o 3 días completos para poderlo recorrer, bajarte a caminar, hacer todas las vistas que tienes. Pero nosotros pues vamos a dar un vistazo rápido, no nos queríamos ir sin visitar las Rockies. Más aparte que es eso del límite de 2 horas también por ahorita. O sea, es imposible recorrer esta cosa en 2 horas. El plan es localizar un lago, ver los glaciares. Las montañas rocosas están grandísimas y hay glaciares todo el año, los glaciares eternos, que no se derrite el hielo. Y ese es nuestro objetivo.
el día de hoy. Vamos Así a es. darle. Amigos, tomamos por la ruta amarilla que va al Bear Lake, que es el lago del oso. Nos bajamos en la segunda parada, que es el... Glacier Gorge Lodge. Aquí vamos a hacer un trail, depende de qué tan lejos quieras ir, pero hay uno que es 0.6 millas, más o menos corto. 1 kilómetro, y hay unas cascadas. Vamos a caminar un ratito. Yo soy el muchacho alegre, con tu botella de vino y mi baraja jugando. Amigos, hemos llegado al... Bear Lake, al lago del oso. Y está el agua impresionantemente clara. Y de aquí se puede ver también un glaciar allá atrás. Le puedes dar toda la vuelta al lago y es lo que vamos a hacer. Aproximadamente es 1.1 millas. Haciendo frente al Glacier Basin, la basinica del glaciar.
Está una parada de autobuses porque los estacionamientos son muy pequeños. Aquí está el estacionamiento más grande, dejas tu carro y los autobuses te llevan. Hay 3 paradas, es una línea amarilla, hay 3 líneas aquí. Hace 3 paradas y te llevan hasta el lago del oso. Es recomendable que se bajen una antes. Se llama Glacier Lodge. Bueno, hay varias trails que puedes tomar, largas que te llevan a otros lagos, pero también puedes llevarla a las cascadas y después de ahí te regresas y de ahí mismo puedes llegar hacia el lago del oso, Bear Lake. La distancia de las cascadas son 0.6 millas. De ese punto intermedio al lago son 0.4. Estarás haciendo 1 milla, bueno, 2 millas de viaje redondo. Es más conveniente porque puedes tardar más tiempo esperando el autobús, especialmente ahorita en tiempos de COVID que solamente dejan entrar a 15 personas. Amigos, nos despedimos de las Rocky. Las montañas rocosas. Traigan botanas porque allá arriba no hay nada. Sí, no hay que comer. Traigan agua, traigan comida, traigan todo porque allá arriba no hay nada. En el pueblito de Estes van a encontrar todo, pero mientras está difícil. Hemos descubierto también que cuando les dijimos solo teníamos 2 horas para estar dentro del parque, eso fue mentira. Tienes una ventana de 2 horas de tu reservación para entrar. Nuestra reservación fue a las 12 y nuestra ventana fue de 12 a 2. Nos queda una noche de estas vacaciones, es nuestra última noche antes de volver a casa. Vamos a centro de Denver a mostrarles algo. Sí, vamos. Pendiente. Amigos, esta es una recomendación de hospedaje en Denver. Nuestra última noche es Un Spring Hill Suites by Marriott y está aquí en Downtown. al lado del campus de la universidad. Yo creo que el Downtown es el mejor hotel por el precio y lo que recibes. Sí. Recuerden que viajar y disfrutar no es mendigar. Entonces hay que pasarla bien todo el tiempo. Y esta es nuestra última noche en Denver y vamos a darle. Amigos, la hostería de Marco. Está... es diferente. Es un italiano muy gourmet, Ajá. con un sazón muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Yo pedí unas albóndigas de borrego de Colorado local. Estaban sobre un puré Como de papa. Puré de pero papa, tenía pienso algo así. condimentado diferente. Pero las albóndigas de borrego es un sazón que yo nunca había probado. Era un poco como agridulce, como disfrazaron el sabor del borrego porque el borrego es fuerte. No me gustó, casi me chingo los cubiertos. Se nota. Yo escogí para comer unas scallops selladas, solamente asadas, y estaban muy deliciosas. Venían sobre una cama de queso frito, habas frescas, elote asado y una cremita de algo raro que estaba muy buena. Un vino rojo Nebbiolo italiano de la Toscana, Que tampoco nos gusta, ahí se nota. muy frutal. Muy bueno. Estuvo riquísimo. Recomendable si vienen a Denver, coman aquí. Ujú. Y si no, pues busquen uno aquí en En este cuadrito de la Mir Square, Hay muchos que todos se ven excelentes. O sea, no hay uno que tú digas, este va a estar malo. El precio es un poquito elevado, pero vale la pena. Y como mi padre dice, hijo, trabajamos para comer.
entonces siempre hay que comer bien. Eso nunca hay que tantearle. Para sellar la noche me trajeron un pastelito de tiramisú con una velita para mi cumpleaños y también estaba muy delicioso el postre. Ay. No tenía que soplar yo. Bueno, viajeros, esto fue nuestro viaje por Estados Unidos. grandes parques nacionales. Vean nuestros videos porque fuimos a 6 parques nacionales y la verdad todos estuvieron increíbles. Más aparte que fuimos a otros lugares también muy chidos. Estos mochilazos, si les ha gustado, suscríbanse, denos un like y compartan. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y nos vemos en el próximo viaje. Bye. Bye. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.